¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Sin Mentiras. Muchos de ustedes me han pedido una opinión sobre lo que está aconteciendo en Cuba. Y aquí les va. La opinión, lo que nosotros pensamos, lo que hemos investigado para todos ustedes. Y les decimos lo siguiente. Las protestas, sí, comenzaron en alguna parte siendo legítimas, pero luego ya se ha sabido que fueron orquestadas, dirigidas desde el país poderoso para tumbar el gobierno. Campañas mediáticas. Solamente hemos visto algo similar a lo sucedido en 2019 en Venezuela con Guaidó. Artistas que nuevamente salen a pedir la libertad en Cuba. Grandes medios mundiales que se unieron en coro para denunciar represión del gobierno y esconder de forma deliberada el trasfondo de todo lo que estaba aconteciendo. Redes sociales que fueron la punta de lanza para difundir y extender videos, fotos y textos falsos para no solamente magnificar, sino crear la sensación de que el gobierno estaba tambaleante. La idea de fondo de esta operación de revuelta popular, de entre comillas, es buscar argumentos y soportes para endurecer el bloqueo, para asfixiar la economía del país y sobre todas las cosas, provocar la caída del gobierno. Cuba tiene más de 60 años bloqueada, con más de 350 sanciones, al igual que Venezuela, Corea, Rusia, China, Irán y 33 países en total en el mundo sancionados por los poderosos. Los dueños del mundo y sus medios se creen con el poder y el derecho de ahogar los pueblos en nombre de las sacrosantas palabras de libertad y democracia, mismas que no utilizan para medir a los países de las monarquías árabes, por ejemplo, que tienen los mayores dictadores del mundo, pero con ellos no se meten porque le dan bastantes petrodólares y dólares a sus corporaciones. Fueron 48 horas intensas que el gobierno se defendió sacando a las calles a sus seguidores y frenar la ola violenta. Imagínense, el alcalde de Miami declaró que su país debía invadir la isla para darle la libertad. Nada diferente a lo que hemos visto en Venezuela. Granjas de bots y trolls para difundir a escala masiva llamados de auxilio mediante etiquetas como SOS Cuba, SOS Matanzas y pedir una intervención internacional. Mostrar supuestas imágenes del pueblo cubano en las calles contra el gobierno de Díaz-Canel, que sí las hubo, pero no en la magnitud que hicieron ver a través de las redes sociales. Imágenes como la de Raúl Castro abandonando el país y recalando en Venezuela, o como las revueltas de Egipto adaptadas a Cuba, o como la celebración de Argentina, campeona de la Copa América, también acuñada como si fuera La Habana, o como las marchas de Cataluña, o las protestas en España con la adaptación cubana, o como una red de activistas cubanos que estando en Miami hablaban como si estuviesen en la isla. Es decir, amigos míos, es una operación que contó con más de 20 millones de dólares y se gestó hace 3 meses. No me vengan a decir que eran protestas orgánicas, sanas, de gente que quiere cambio de esa forma. La visita de la CIA a Colombia era, entre otras cosas, para prender esa mecha. Pero primero para encender la mecha de los 4 drones en Venezuela, para la recompensa del presidente. Segundo, la mecha del magnicidio en Haití. Y tercero, cerrando con broche de oro, Cuba. Desde la operación Guaidó en 2019, jamás se había visto un gran calado mediático como este con los cubanos. No vimos la misma cobertura mediática en otros países como Chile,
más de 300 personas que perdieron la vista, más de 1000 detenidos, más de decenas de muertos, desaparecidos. Colombia, todavía están buscando más de 500 desaparecidos, fosas comunes, gente desmembrada, violencia por todos lados de los cuerpos policiales. Perú, Ecuador, Bolivia, cuando Yanine Áñez, actualmente Sudáfrica también tiene protestas. Ninguno de esos medios mundiales le dio la cobertura como se le está dando a estos problemas en Cuba. ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que es bueno para unos y malos para otros? Déjame tu punto de vista para seguir analizando este y otros hechos. Déjame tus comentarios, tus likes para seguir investigando. Les habló Sin Mentiras. Muchas gracias y será hasta la próxima.